Si estás en este video, muy seguramente es porque próximamente te estás planteando un proceso de pérdida de grasa y te metes al Google, al YouTube y encuentras, mejor dicho, un montón de videos que te dicen piérdela así, que así es la forma más rápido, que la dieta de esto, que el secreto y el milagro. Y no, en este video vamos a ver las 5 reglas fundamentales que debes de tener en cuenta en un proceso de pérdida de grasa para que sea eficiente, sostenible, no pierdas masa muscular ni pongas en riesgo tu salud física y psicológica. Así que no siendo más, bienvenido a un nuevo video en mi canal. Yo soy Paula Suárez, papel y lápiz y vámonos al ruedo. Bien, nos sentamos por aquí porque habemos tertulia. Cuando hablamos de perder grasa a nivel nutricional siempre vamos a escuchar que el déficit calórico, que el gasto energético y por supuesto tenemos que tener una adecuada distribución de macronutrientes y en efecto eso ya lo tenemos aquí en el canal. Ya tienes videillo desde cómo calcular tus calorías, cómo calcular tus macronutrientes, incluso cómo hacer tu dieta desde cero para este proceso. Así que si todavía no la tienes clara, te recomiendo empezar primero por ahí. Ahora bien, una cosa es tener claros los cálculos, incluso tener la dieta, pero es realmente cuando vamos a la práctica y en el durante en donde se cometen muchos errores y donde se tira la toalla o se lleva el cuerpo a extremos. Ahí es donde falla todo, no vemos resultados e incluso perdemos el alguito que hemos logrado hasta entonces, valga la redundancia. Vamos con nuestras 5 reglas. Regla número 1, déficit ligero y controlado. No podemos ir a ciegas, debemos saber cuánto comer, nuestras porciones, pero tampoco nos podemos ir al otro extremo de matarnos de hambre. Cuando hablamos de llevar un déficit moderado, me refiero a que debemos manejar nuestro déficit en un rango entre un 5 a máximo un 20% por debajo de nuestras calorías de mantenimiento. Recuerda que un proceso de definición continuo máximo debería durar entre las 12 y 16 semanas. Es decir, no me vas a empezar la primera y la segunda semana con un déficit del 20% por querer acelerar el proceso. No, lo correcto, lo lógico para tu seguridad y ver óptimos resultados sería empezar progresivo. Es decir, en las primeras semanas puedes comenzar por un 5%, vas tanteando y evaluando hasta que ya hacia las últimas semanas, no sé, de entre las 10, 11, 12, ya vas llegando y acercándote a ese máximo del 20%. Incluso algo que tienes que saber es que no estás obligado todas las semanas a apretar y apretar ese déficit. Habrán semanas que el cuerpo siga respondiendo con lo mismo, entonces no valdrá la pena ajustar. Es algo de ir tanteando en el camino. Llevar un déficit así de controlado ya se ha visto que no solamente te ayuda a perder más grasa, cuidar tu salud y mantener tu masa muscular, e incluso en ciertos contextos te puede ayudar a aumentar un poquitín más de musculito, lo que se conoce como recomposición corporal. Y llevar déficits agresivos no solo conduce en sí a una pérdida similar de grasa, pero acompañada 100% de pérdida de masa muscular. Adicional, un deterioro del rendimiento y por supuesto deterioro de tu salud, y aún más importante en nosotras mujeres, deterioro de nuestra salud hormonal. Segundo, ajustar de forma objetiva. Ok, sí, llevar un proceso progresivo, pero Paula, ¿cómo lo ajusto? ¿Cómo tomo esas decisiones? Recuerda que lo que no se mide no se mejora y eso aplica en todo. Así que llevar un seguimiento juicioso en este proceso es fundamental, pero también recuerda que no somos números, somos seres humanos. Así que mi recomendación de entrada es que tomes registro fotográfico de tus 4 perfiles. Importante que sea en un fondo claro, que sea con ropa cómoda, caso de mujeres de pronto un bikini, hombres una pantaloneta con la que puedas evaluar cada detalle de tu cuerpo. Ahora, toma el peso como referencia. Y aquí quiero detenerme un poco, porque muchos creen que el peso es una variable de éxito y no, realmente el peso es una variable de seguimiento. El peso puede variar por múltiples razones que te dejo listadas aquí. Por lo mismo, si esto no es algo que te mata la cabeza y ya la tienes clara, que se recomienda tomar el peso de forma diaria en las mismas condiciones. Generalmente es en ayuno, después de haber ido al baño,
y tener esa media diaria para tener una estimación más real al final de la semana. Recuerda que cuando estamos hablando de estética corporal no estamos hablando necesariamente de subir o bajar de peso, así que tu foco no debe estar en la balanza. También, si es posible para ti, sería útil tomar el porcentaje de grasa. Ya sabemos que el Gold estándar es un DEXA que pues es algo bastante costoso y generalmente de difícil acceso, entonces pues ya pasándonos de hoja vamos a tener estas dos opciones. Estas máquinas que generalmente están disponibles en varios gimnasios, que es importante aquí preguntar que estén actualizadas y que hayan sido calibradas recientemente. Tomar esta medición al menos 3 días continuos bajo las mismas condiciones. Mujeres no deben tener la menstruación, no debe haber actividad física previa, ojalá en lo posible en ayuno después de haber ido al baño. La idea de tomarlo 3 veces seguidas es contrastar los datos. Y lo segundo, que es mi favorita y la forma en que yo lo tomo de hecho, es que si tienes a alguien profesional certificado que sepa tomar pliegues, plicometría, pues puede ser muy útil. Generalmente aquí se utiliza la fórmula de Juhas que te dejo aquí en pantalla. Y en últimas, que no tengo ni lo uno ni lo otro, ok, está bien, también es válido. Lo que puedes hacer es fiarte de este tipo de imágenes en donde objetivamente debes ubicarte según cómo te veas en alguno de estos rangos de porcentaje de grasa y tener simplemente esa estimación visual. ¿Y qué haces con todo eso? Repetirlo, ya sea semanal o quincenal, y así vas haciendo comparativas y contrastando tu evolución cada cierto tiempo. En cuanto al peso, lo recomendado es ir reduciendo de 0.5 a 1% de tu peso corporal semanal. Y en cuanto al porcentaje de grasa, podría revisarse de forma mensual tomando como referencia esta tablita que te dejo aquí. Sin embargo, más allá de los números, vuelvo y repito, no quiero que te mates la cabeza con ellos porque no todo es números. Siempre va a ser más importante cómo te ves, tu evaluación a nivel visual y claramente tus sensaciones durante el proceso. Pero ¿cuándo ajusto, Paula? ¿Cuándo le bajo a la dieta? ¿Cuándo no? Lo que tienes que saber, y yo que trabajo en esto, que tengo a mis asesorados, que hago coaching hace tiempo ya, es que no hay una regla general, ni mejor dicho algo que te diga aquí, cada tanto córtale comida. No, esto es algo de tantear y es una decisión que debes tomar según la evolución del cuerpo. Entonces, simplemente si bajas mucho más rápido de lo recomendado, sube las calorías un poquito, aún así manteniéndote dentro del rango de déficit. Es decir, si venías poniéndote un déficit muy extremo del 15% y te bajaste pero a tope, entonces regula un poco ese déficit. Ya no vayas al 15, sino regula un 10%, un 12% y así vas manteniendo esa media de bajada mucho más controlada. Ahora que de repente dejaste de bajar, pues ajusta un poco el déficit y recorta calorías. Es decir, hiciste déficit de un 5% a la primera semana, te funcionó, luego la segunda semana también te funcionó, a la tercera semana ya no. Entonces ahí es donde te planteas ajustar sin hacer algo descabellado, te subes a un 8% o a un 10%. Y así es como vas tanteando a lo largo de la semana. Tercero, lo que eliges comer sí importa. ¿Cómo me viste con esa transición? Ya me gradué de youtuber. Las calorías son una unidad de energía y aunque en teoría todas las calorías son iguales, pues se van a comportar diferente en nuestro cuerpo. Que sí, que puedes comerte un ultraprocesado o bien sea un plato de alimentos con calidad nutricional y pueden tener las mismas calorías, pero los alimentos ultraprocesados tienen varias características que interfieren con los mecanismos naturales de saciedad de nuestro cuerpo. En cristiano te dará hambre más rápido. En este proceso debes ser muy estratégico, no solamente elegir los alimentos que te van a ayudar a tener mayor saciedad, sobre todo en la medida que se van reduciendo porciones a lo largo del proceso, sino también en miras a garantizar el óptimo rendimiento y recuperación, que por supuesto también va a ir en detrimento semana a semana. De eso lo hablé en el video anterior que tienes sobre cómo entrenar en un proceso de pérdida de grasa, que no me voy a detener allí porque ya toda esa información la tienes en ese video. Entonces no es que hayan alimentos como tal que por sí solos te hagan perder grasa o aumentar masa muscular. Todo va en las cantidades y ojo aquí, elegir los más convenientes para hacer sostenible este proceso. Así que por supuesto aquí te dejo una lista de alimentos que te puede ser útil y cumplen con esto: saciedad, volumen por porción, baja densidad calórica. En cristiano parecerá
que comes más por menos. Te doy un claro ejemplo de esto de la conveniencia, y es que a mí me encanta, por ejemplo, el plátano maduro, el plátano macho, pero cuéntame aquí, quienes me siguen en Instagram, quienes han visto mis videos aquí de lo que comen un día, ¿cuándo me has visto comer plátano maduro, plátano macho? Y no es que esté prohibido, no es que no lo pueda comer, no, para nada. El hecho está en que si a mí me dicen que por 100 gramos de plátano maduro yo me puedo comer 200 gramos de papa y me va a saciar más y me va a dar más tamaño por porción, pues alguien como yo de características singulares, es decir, que soy barril sin fondo, que tengo apetito de camionero, que tengo mucha capacidad gástrica, pues ¿cuál va a ser lo más conveniente y me va a ser más sostenible el proceso? ¿El plátano con el que muy probablemente voy a quedar con hambre o la papa que me va a dejar más saciada? Y ahí es donde quiero que entiendas ese tipo de decisión. Y no faltará el que no lleva ni un día de dieta y ya está preguntando ¿y cuándo la comida libre? ¿Y cuándo el cheat meal? Pues lo que te voy a decir es la realidad y las cosas como son. Esto solo tendría algún beneficio de pronto en contextos como atletas avanzados, fisicoculturistas, alto rendimiento, personas que de por sí ya tienen unos porcentajes de grasa muy bajos, tienen un gran porcentaje a nivel muscular, por supuesto madurez muscular. Adicional, llevan procesos muy metódicos, por lo que el cuerpo podría tener un impacto incluso beneficioso. Sin embargo, en los demás sería más una estrategia como break psicológicos. O sea, tú olvídate de si no clasificas ahí de algo a nivel físico. Entonces, dependiendo del contexto, podría ser quincenal o podría ser semanal. Acuérdate, es una comida, no un día de atracón de comida o un fin de semana de cualquiera. Dependiendo del proceso, si es muy en la recta inicial, sería estratégico reservarse un poquito de las calorías de la semana para que cuando hagas esa comida, pues no sabotees tanto ese déficit calórico semanal. O si ya estás en un momento del proceso en donde el déficit está muy avanzado, pues ya no habría necesidad de hacer esto. Pero todo depende mucho. Aquí es importante siempre la coherencia y el autocontrol. Cuarto, muévete más. Mantén un flujo energético alto. Es mejor moverse más, comer más, que comer menos y moverse menos. Aquí hablamos de incrementar el NEAT, esa actividad extra que no es específicamente actividad física programada y que es básicamente lo que hacemos la mayor parte del día. Caminar un poco más, tomar las escaleras, evitar los elevadores, parquear un poquito más lejos en el estacionamiento. Por ejemplo, lo que yo hago y te lo he contado antes es quedarme un ratín trabajando en la caminadora y en el computador para no venirme a sentar horas y horas, mejor dicho, plena quietud frente al computador. Ya se ha visto que el incremento del NEAT puede ser una gran estrategia en miras a la pérdida de grasa. Al tener un gasto mayor, tus requerimientos nutricionales serán más altos, por lo que sin darte cuenta esto puede ayudarte a tener más saciedad y por supuesto más adherencia al proceso. Quinto, escucha tu cuerpo y sé observador. Te lo voy a decir así directo y porque te quiero. No toda la grasa se te va a ir jamás y menos se va a ir toda en un solo proceso de pérdida de grasa. Hormonalmente todos necesitamos alguito de grasa por salud y especialmente en nosotras, y yo sé que esto es de lo que a muchas les mata la cabeza, tener alguito de grasa abdominal es necesario, en especial en ese abdomen bajo que muchas me mencionan siempre. Es completamente normal e incluso recomendable, ya que cumplen varias funciones que benefician el bienestar físico de cada uno. Están cargadas de células blancas y sirven para proteger, conectar órganos abdominales y también cicatrizar heridas internas. No te olvides que por naturaleza cumplimos funciones reproductivas y podemos gestar una vida allí. Se necesita grasa para crear un sistema nervioso. Adicional, contribuye a la producción de estrógenos que regulan el ciclo menstrual, prevenir enfermedades del endometrio y enfermedades cerebrovasculares. Por eso es que cuando estamos a nivel competitivo, mujeres fisicoculturistas, atletas de alto rendimiento, y se llegan a esos porcentajes de grasa tan bajos y extremos, es muy probable tener amenorrea. Así que ojo con eso. Recordemos, amenorrea es la ausencia de 3 periodos o más consecutivos. No todo es amenorrea. Así que es importante que esto no lo consultes con tu mejor amiga, sino consúltalo con tu médico, con un especialista. Ahora, estas que te dejo aquí son señales de alerta a las que no se deberían llegar para realmente considerar cuándo parar el proceso. Y es importante ser claros aquí. Son de alerta cuando realmente llevas un tiempo significativo en el proceso, al menos unas 10 semanas continuas siendo juicioso y por supuesto ya estás con un déficit muy pronunciado. He tenido
tenido casos en donde me dicen, Paula, es que me siento estancado y apenas llevan 2 semanas en el proceso. O sea, a ver, por favor. O casos en donde sí llevan 8 semanas, pero saboteándose cada fin de semana. Entonces, vuelvo y lo digo, es importante aquí la coherencia. Pero Paula, ¿y entonces cuándo paro? ¿Cuándo dejo el proceso de pérdida de grasa? Podrías evaluarlo cuando ya lleves el máximo de tiempo recomendado, 12-16 semanas. Si hay todavía un porcentaje de grasa muy alto, hombres arriba del 16-18% y mujeres arriba del 23-25%, pueden bien sea optar por 4 o 6 semanas e irse a su mantenimiento y luego intentar retomar definición un tiempo más a ver si logran reducir un poquito más el porcentaje de grasa. Pero hay que darle como ese reseteo al cuerpo. Quienes ya logran un porcentaje de grasa más bajo de eso y aún no logran ver la definición muscular que habrían esperado ver, pues en la mayoría de casos te digo que lo que realmente hace falta es enfocarse en un proceso de aumento de masa muscular. Recuerda que no se puede definir el músculo que no existe y por más que insistas en perder grasa y en estar en un eterno déficit, si no tienes la suficiente masa muscular, el suficiente músculo con potencial de notarse, pues jamás te verás definido, simplemente verás un cuerpo más delgado, liso y plano. Mejorar tu estética corporal es de tiempo y hacerlo sostenible es de meterle cabeza, conocimiento, método y constancia. Así que espero que estas 5 reglas te ayuden a planificar mejor tus objetivos. No siendo más, déjame tu like, tu comentario, suscríbete, cuéntame cómo vas en ese proceso de pérdida de grasa, cuál es tu objetivo y nos vemos en una próxima. A ver, que por cierto, la cuya, recuerda que tienes mis descuentos en cremas de arroz, suplementos y también el link de donde consigues mis hojuelas de maíz naturales en la descripción de este video. Y adicional, si definitivamente ya estás muy perdido con todo esto de las dietas, el proceso de todo, tienes disponibles mis planes, que por un lado tienes mi aplicación, mi tribu y mis asesorías personalizadas 1 a 1, que también abajo tienes toda la información.